Vamos a explicar la segunda parte del módulo 5, interpretación y elaboración de una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos. Se encuentra en nuestra página web Evalmed en la pestaña Docencia, Docencia hasta aquí, pero es donde nos encontramos en este momento. Y se puede acceder perfectamente desde el índice, pues en la categoría o pestaña Docencia, que está justamente por orden alfabético después de la primera, después de calcular esta docencia. Y es concretamente el módulo 5, interpretación y elaboración de metaanálisis. Si volvemos sobre nuestra navegación, como ya habíamos visto la primera parte es el 5.1, los elementos de un metaanálisis y sus significados. Y ahora corresponde la segunda parte, que es evaluación grade de una revisión sistemática con metaanálisis. Bueno, vamos a ver porque en este caso es una simulación, bueno, simulación porque ya está hecha, de una revisión grade de un metaanálisis que se publicó en el año 2009 y hemos preferido mantener una distancia, bueno, pues para evitar en algunas ocasiones, pues algunas aversiones o filias o fobias psicológicas del presente. Bueno, preferimos hacerlo de esta manera y bueno, se puede consultar, bueno, primero descargar el artículo de RAI colaboradores desde aquí, en fin, vamos a verlo ahora todo esto despacito y se puede ver la revisión en este espacio o descargarla en forma de PDF. Por supuesto, más abajo tenemos los suplementos, la tabla Pico, que la vamos a ver también con los estudios, y la graduación grade de la validez de las evidencias de todas las variables de todos los estudios, ¿no? Un poquito más abajo ya las tablas de resultados, nuestras tablas de resultados de metaanálisis, y un poquito más abajo pues el vídeo que está aquí y que lo que estamos grabando en este momento va a sustituirlo porque creemos que va a tener un poco más de calidad de sonido y un poco más de calidad también de visualización, porque nos hemos dotado de algunos medios un poquito mejores, un poquito más abajo, ya lo veremos en su momento, que son las calculadoras en pleno funcionamiento. Vamos a ver una por una, con un ejemplo práctico, pues para el riesgo relativo y el odds ratio. Vamos a ver el riesgo relativo fundamentalmente, vamos a ver también diferencia de medias o reducción absoluta del riesgo, y un poquito más abajo cuando lo que tenemos son riesgos relativos, odds ratio o hazard ratio. Vamos a verlo, ¿no? Pondremos aquí de nuevo también el vídeo que va a sustituir a este, y un poquito más abajo una novedad, y es, bueno, pues una calculadora, sería el 5.4, de los efectos, en este caso riesgo relativo, reducción absoluta del riesgo, diferencia de medias, por comparaciones indirectas para metaanálisis en red, o no hace falta que sea metaanálisis en red, que es la calculadora, bueno, en la que tenemos el método de Butcher, y aquí abajo, bueno, pues pondremos el vídeo narrativo para que se vea en la práctica cómo funcionamos con estas dos o tres casos prácticos. Muy bien, pues podríamos bajarlo desde aquí, pero resulta que es que, bueno, pues no hace falta porque es que lo tenemos aquí ya, ¿no? Este es el artículo original de RAI Colaboradores que se publicó en el año 2009 en la revista Lancet, y bueno, pues le dimos una buena pasada, claro está. Tenemos la suerte de que además, bueno, pues al final el editor, posiblemente la bibliotecaria, pues nos incluyó el suplemento, el apéndice de este artículo, que nos permitió, bueno, pues una mejor visualización de todo en un mismo tomo. Esto está muy bien, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque nosotros realmente, como practicamos también hace ya muchos años los metaanálisis, para nosotros es más fácil y mucho más creativo el hacer un reanálisis completo del metaanálisis, ¿no? Y es lo que recomendamos a todo el mundo, ¿no? O sea, que tiene que hacer una reconstrucción de su propia verdad, en este caso la construcción de una verdad, en este caso una verdad científica, un resultado, y luego tendrá que confrontarlo dialécticamente con el de RAI Colaboradores. Bueno, pues vamos a ver cómo nos disponemos, porque ya habíamos visto precisamente en el anterior, en el submódulo anterior, que nos basamos en las 12 preguntas para la lectura crítica de una revisión sistemática de Gordon Guyatt y colaboradores, bueno, esta que se hizo en el año 2008 con 12 preguntas que nosotros, bueno, pues ya lo expusimos también en el submódulo anterior, o sea, en este concretamente, si nos venimos aquí arriba, los elementos de un metaanálisis y sus significados, bueno, pues abajo del todo, precisamente en la última diapositiva transparencia, vienen estas 12 preguntas, pero que las hemos organizado ya en una pregunta pico, 4 para la validez, 3
para la magnitud y precisión de los resultados y 4 para la aplicabilidad. 1 y 4, 5 y 3, 8 y 4, 12. Son estas 12 preguntas. Muy bien, no obstante, ya habíamos dicho que nosotros realmente, lo que hemos hecho ha sido una estructura narrativa desde hace ya muchos años para ensayos clínicos, estudios observacionales, metaanálisis. Es una estructura narrativa en la que las preguntas, aparte de que en muchas ocasiones estas 12 preguntas hay que recrecerlas, hay que readaptarlas, en una estructura narrativa como si fuera una obra de teatro, en fin, una estructura narrativa de la vida, pues tenemos introducidas estas 12 preguntas, pero van fluyendo como un río desde el nacimiento hasta la desembocadura en el mar. Bueno, aquí tenemos nuestro resumen grade de la revisión sistemática. Bueno, pues la tenemos aquí desarrollada. Creo que podemos incluso ponerlo un poquitín más pequeño. Yo creo que lo vamos a ver hasta un poquito mejor. En el que la estructura narrativa consiste en meter todas estas 12 preguntas en el curso de un río, repito, desde el nacimiento hasta la desembocadura. Tenemos una introducción con la cantidad y calidad de problema, lo proyectado con las preguntas de lo proyectado. Un poquito más abajo pues tenemos ya pues lo conseguido, y un poquito más abajo, bueno, pues tenemos también los comentarios, discusión y opinión del evaluador, en el que además, bueno, pues vamos a aprovechar para introducir aquí cuánto se parece a lo que necesitan nuestros pacientes, pensando en que estamos hablando de nuestros pacientes en la clínica diaria. Ahora vamos a ver un poquitín hacia arriba y vamos a leerlo, y la parte que tengamos que explicar nos detendremos en ello. Bueno, vamos a ver la introducción. Se trataba en aquel momento de hacer una síntesis de resultados, porque había habido la publicación de varios ensayos clínicos, lo vamos a ver ahora mismo, pero individualmente estos ensayos clínicos no habían demostrado un mejor control, un mejor resultado de los eventos cardiovasculares mayores del tratamiento intensivo de la glucemia, una bajada importante con hipoglucemiantes, frente al control convencional con hipoglucemiantes, ¿no? Y se pensaba que a lo mejor es porque les faltaba potencia, a pesar de que eran ensayos enormes, muy grandes, ¿no? Bien, según informan los autores, vamos a ponerlo un poquitín mejor así. La disminución de eventos macrovasculares en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sometidos al control intensivo de la glucemia no ha podido ser demostrada por los ensayos clínicos individuales. Hasta ahora, este momento, no se había visto. Con lo cual, podía ser debido a que sus tamaños muestrales no habían alcanzado la potencia estadística suficiente para establecer la diferencia de efectos respecto al control convencional. Una revisión sistemática con la técnica del metaanálisis, si cabe, podría aclarar esta duda. Bien, lo proyectado. Vamos a ver cómo poquito a poco vamos desgranando sus partes. El objetivo es investigar mediante una revisión sistemática de varios ensayos clínicos y síntesis posterior de los resultados con la técnica del metaanálisis, siempre que esto sea posible, si en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 el tratamiento intensivo de la glucemia con hipoglucemiantes frente al tratamiento convencional con hipoglucemiantes reduce los eventos macrovasculares, la mortalidad por todas las causas, el accidente cerebrovascular fatal y no fatal, y ya lo hemos dicho, la mortalidad por todas las causas, ¿no? Bien, se añade también aquí efectos adversos indeseables, que son las hipoglucemias graves. Ahora, yo lo que hago aquí es un monólogo interior, porque por motivos pedagógicos, en alguna ocasión, como por así decir, con el alumno, yo hablo, hablo como hablo conmigo autológicamente, es decir, que establezco una especie de diálogo con el alumno, con el aspirante, porque son monólogos interiores que tengo yo en el proceso de la elaboración. La duración de los estudios, los investigadores deberían haberse planteado la pregunta para un margen en un tiempo de seguimiento, porque no lo dijeron. Pues sin el tiempo, en realidad, la pregunta no está terminada, no es clara ni precisa. Ahora lo veremos en la tabla Pico, que hay unas diferencias entre los tiempos de seguimiento de los estudios evaluados y los porcentajes de eventos por año. ¿Por qué deberían haber puesto en la pregunta, en el objetivo, el tiempo?
El tiempo realmente es lo que da cuerpo a lo que llamamos los riesgos. Y los riesgos en nuestro ámbito sanitario son una función de probabilidad en la unidad de tiempo. Siempre en la unidad de tiempo. Si no hay unidad de tiempo, no estamos hablando de una función de riesgos, sino que estamos hablando de otra cosa más metafísica, pero en el tiempo, porque el tiempo a los seres humanos nos importa, claro que sí. Bien, esto nos permite además ver, como si fuera el lecho de Procustro, cuántos son los eventos para la misma variable por año que se producen en los ensayos clínicos, no sea que sean muy distintos concretamente en el grupo que son iguales, que es en el grupo de control. En el grupo de control son iguales los ensayos clínicos, o por lo menos pretenden ser iguales. Es la historia natural de la enfermedad en el caso de que no haya un tratamiento estándar establecido, o el tratamiento estándar en el caso de que ya se haya superpuesto sobre el placebo. Muy bien, de acuerdo. Luego entonces este monólogo lo hago dentro de este cuadrito. Tipo de estudio. Pues se trata de una revisión sistemática con 5 ensayos clínicos. Esto ya lo sabemos después porque después del proceso de búsqueda quedaron 5. Revisión sistemática con 5 ensayos clínicos con metaanálisis por efectos aleatorios. Y la medida de asociación que utiliza Ray y colaboradores es la odds ratio, pero nosotros preferimos reconstruirlo con el riesgo relativo porque para nosotros es más fácil de interpretar. Podemos hacer cualquiera de los dos porque de nuestras hojas de cálculo hacen tanto una cosa como otra, pero creemos que para nosotros es más fácil la interpretación, dado que vamos a llegar a la reducción absoluta del riesgo y el NNT y preferimos hacerlo a través del riesgo relativo. Muy bien, pues primero es ver que vamos a hacerlo por efectos aleatorios, porque no consideramos que haya un efecto fijo inmanente en todos los ensayos clínicos. En todo caso, no pasaría nada porque vamos a hacerlo por los dos, aunque vamos a mostrar solo el de efectos aleatorios. No pasaría nada porque el de efectos aleatorios, en el caso de que como ya explicamos en el submódulo anterior, en el caso de que la varianza interestudios sea baja o cero, en ese caso coincidirían el de efectos aleatorios con el de efectos fijos. Por eso vamos a hacer el de efectos aleatorios porque es más conservador y es más creíble. Bien, la pregunta siguiente sería: estrategia de búsqueda, selección e inclusión de los estudios que definan claramente los pacientes, la intervención, la comparación y los resultados. Bueno, vamos a ver entonces cómo procedieron ellos y cómo lo reconstruimos nosotros. Ellos buscaron en Medline, Cochrane Central y en Bayes por artículos en inglés desde enero del 1970 hasta enero del 2009. Y los términos para su algoritmo, que es para la búsqueda en estas bases de datos, estaban relacionados con diabetes y resultados vasculares. Bueno, pues por ejemplo, se ponen los términos de búsqueda, ¿no? O sea, en el motor de búsqueda: enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, glucosa, hemoglobina glicosilada, y se restringió a ensayos clínicos, lo que proporcionó a estos investigadores un resultado enorme de 2.439 artículos, desde títulos, abstracts, textos completos y combinaciones de estos anteriores, ¿no? Se complementó con una búsqueda electrónica de listados de artículos relevantes, incluyendo metaanálisis, revisiones y discusiones con expertos. Bueno, en algunas ocasiones es un poco exagerado el número de artículos y lo que hay que hacer es luego un refinado, hay que refinarlos para ver si cumplen los criterios de inclusión, porque naturalmente, o sea, decir, para que no perdamos los artículos, hay veces que abrimos el algoritmo para que entre lo máximo posible y luego hay que ir uno por uno, o bien un investigador solo o por pares. En este caso, ellos lo hicieron por pares. Criterios de inclusión que tenían ellos para el motor de búsqueda. Buscaban que la asignación fuera aleatorizada. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2, para que tuviera un control intensivo de la glucemia, un control en diabéticos mellitus tipo 2 intensivo frente al convencional, pero en el que hubiera un elemento de medida, o sea, que no fuera simplemente, pues descriptivo, sino que hubiera algún elemento de medida, y en este caso fuera o bien la glucemia basal o medido por la hemoglobina glicosilada, que en este caso podría ser hasta incluso más fiable, ¿no? y más moderna que los primeros de los años 80, en los años 80, que es cuando se introduce esta técnica, ¿no? La hemoglobina glicosilada. Bueno,
En todo caso, bueno, pues por eso decimos que tiene que ser aleatorizado, control intensivo, tiene que contener control convencional y una medición expresa, tiene que ser expresa, de la glucemia o de la hemoglobina glicosilada. 2. Resultados medidos con la variable primaria basada en eventos cardiovasculares y completa información acerca de los efectos estimados o provisión de información para permitir el cálculo de la estimación del efecto pues de todas estas variables: infarto de miocardio no fatal, enfermedad coronaria, que en realidad ellos aquí hicieron una especie como de mezcla en la enfermedad coronaria, que era el infarto de miocardio fatal y el no fatal, un poco cutre, pero bueno, está bien, bueno, vale, ¿no? Fenoménicamente vale, ¿no? El accidente cerebrovascular fatal y no fatal y la mortalidad por cualquier causa. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque para nosotros es importante el hecho de si miden estos resultados que buscan como variable primaria o secundaria o como efecto adverso. Me explico. Si en un ensayo clínico de diabetes, de este tipo de diabéticos, la variable principal fuera la bajada de la glucemia, es decir, que fuera la variable principal, o, en fin, la bajada de la hemoglobina glicosilada, pues entonces podría ser que se estuvieran estudiando con mucha intensidad esas bajadas del tenor en sangre de la glucemia, de la glucosa, perdón, y entonces pues que apareciera como efecto adverso, bueno, pues algún infarto, pero es un efecto adverso, no es una variable primaria. Las variables primarias y secundarias, teóricamente, tienen un comité algo más de depuración en la búsqueda, en la medición, la captura, ¿no? Y después en la medición de los resultados, ¿no? Bien, ¿por qué? Pues porque es más creíble un infarto de miocardio como variable primaria o secundaria que como efecto adverso. Entonces, ellos exigían que estas variables, o sea, estos resultados que van a buscar, tendrían que estar en los ensayos clínicos como variable primaria. Yo hubiera puesto variable primaria o secundaria, en fin, en todo caso. Pero, de alguna manera, o sea, que pudieran ser más ecualizables unos con otros. Bien, también exigían en la búsqueda que fueran individuos estables, es decir, de modo que se excluían los estudios que se hacían en las salas de hospitalización de agudos. O sea, yo creo que esto es importante para no tener pues una contaminación que puede, bueno, pues estropear los resultados de lo que más nos interesa, que es el de individuos estables. Bien. Según los autores, cumplieron este criterio, o sea, 16 artículos de 11 ensayos clínicos. Démonos cuenta de que aquí estábamos hablando de 2.439 artículos que cuando íbamos refinando de esta manera, pues nos encontramos con 16 artículos en los que había alguna repetición porque se trataba de 11 ensayos clínicos. Y ahora hay que seguir a mano todavía, O sea, esto lo hemos hecho nosotros en varias ocasiones con nuestras revisiones, que es exactamente lo que hacen ellos. Y nosotros vamos reconstruyendo tal como lo hace, por lo menos intentamos reconstruir lo que hacen RAE y colaboradores. Ellos, de estos 11, van a excluir varios. 6 de los 11 se excluyeron. ¿Por qué excluyen 6? Por ejemplo, el ADOPT, que era uno de los que estaba entre estos 11, y el RECORD no evaluaron resultados cardiovasculares en la variable primaria. Se les había colado, luego entonces fuera, excluido. El RECORD solo tuvo datos intermedios para algunos de los resultados sin proveer la medición del gradiente, por así decir, de la eficacia con una medición expresa de la hemoglobina glicosilada durante el seguimiento, de modo que entonces, bueno, pues no podíamos garantizar si verdaderamente, o sea, se estaba midiendo esta eficacia en la bajada de la glucemia, del tenor de glucosa en sangre. El DRAM, por ejemplo, fue llevado a cabo en individuos con una tolerancia a la glucosa alterada, pero no estrictamente con la definición de diabéticos, que es lo que ellos tenían como paciente en riesgo. Este otro, el UGDP, incluyó pacientes con diabetes y tolerancia a la glucosa alterada y además no proporciona información separada del grupo de diabetes ni los efectos estudiados de los resultados de interés en cada grupo. Era imposible separarlos.
El Steno 2 analizó varias intervenciones y, por tanto, no evaluó el control intensivo de glucemia con el convencional. Además, informó una variable principal compuesta de eventos cardiovasculares que tampoco era fácil o era imposible separarlos, ¿no? Estaban todos incluidos en una variable primaria de estudio, pero no estaban claramente adjudicados o separados. Bueno, entonces, de estos 16, si eliminan 6, de estos 11, si eliminan 6, al final lo que quedan son 5 ensayos clínicos. Nosotros, si hubiéramos hecho esta búsqueda, estoy seguro que hubiéramos coincidido exactamente con ellos, porque también era muy sabido que eran estos. O sea que realmente, a pesar de todo este juego malabar, los investigadores y nosotros, antes de que ellos lo hicieran, sabíamos que eran estos 5 ensayos clínicos. De hecho, sobra uno, ahora lo veremos. Bien, ahora este es un monólogo interior. Y digo, para facilitar nuestra evaluación, localizamos los 5 artículos originales con los que nosotros hemos reelaborado, primero, la tabla Pico, la nuestra, nos parece más completa que la de Ray y colaboradores, que contiene las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, que es la baseline, que es la P del pico de pacientes en riesgo. Ahora lo vamos a ver, la intervención, el comparador y los resultados. En este caso hacemos un juego malabar, o sea, un truquillo, y es que la O de outcomes, en este caso del pico, del acrónimo pico, son los outcomes o resultados buscados. Bueno, en este caso nosotros son los buscados, pero naturalmente ya con los resultados obtenidos, o sea que ya los ponemos para no tener que cambiarlos de sitio. Bien, y después tenemos nuestra particular tabla de graduación. Es una estimación de la validez de todos los resultados, de todas las variables, de todos los ensayos clínicos que vamos a ver en el suplemento 2. Bueno, antes de nada, lo que voy a hacer va a ser mostrar que efectivamente nosotros hemos tenido los ensayos clínicos, ya los habíamos evaluado incluso previamente, a nuestra disposición. Este es el UCAPDS 33, aunque también se incluye una parte del 34, o sea, está aquí evaluado por nosotros. El siguiente, pues, sería este es el que llamamos el Proactive, que también lo incluyeron ellos. Nosotros creemos que este no había que incluirlo, pero, bueno, trabajamos con ellos con y sin. Bien, el siguiente sería si no veo mal, este es el que llamamos el ACOR, que está aquí, es una parte del ACOR, porque el ACOR es un diseño 2x2 factorial, ¿verdad? Pero bueno, esta es la parte precisamente de diabetes, porque hay también otras miradas dentro de este ensayo, enorme ensayo clínico. El siguiente, pues, sería, si no recuerdo mal, el Advance, está aquí, ¿no? El Advance, que también lo tenemos evaluado, lógicamente. Y, por último, hasta el 5, que es este que está aquí, que es el BAT. El BAT es el que está aquí, si no recuerdo mal, pues es el de los pacientes, no recuerdo mal, no recuerdo bien, creo que es el que tiene los pacientes con la diabetes más antigua, ¿no? Bueno. Nosotros vamos a volver sobre nuestra navegación y nuestra navegación nos trae aquí, ¿vale? Y como habíamos dicho que íbamos a ver los suplemento 1 y el suplemento 2, eso lo vamos a ver aquí ahora mismo en un formato Excel, que es que nos resulta más fácil tenerlo de esta forma. Muy bien, pues vamos a ver, porque esta es la utilidad que nosotros recomendamos hacer siempre para la reconstrucción, simplemente, es decir, conviene hacer esto siempre, o sea, estas dos tablas que vamos a mostrar, esta es la primera, porque permite tener ya, bueno, pues más del 60% de la reconstrucción, de la evaluación, por lo menos, sí, el 60% podríamos decir, está aquí, o sea que está aquí. Bueno, vamos a ver. La tabla Pico la hemos aprovechado porque aquí está la P de pacientes o población en riesgo, la I de intervención, la C de comparador y la O, outcomes, o resultados que se buscan. Pero en este caso lo que hemos hecho es los que se buscan y los que se obtienen, porque se buscan porque ya se han obtenido en los ensayos clínicos. Bien,
La P de población en riesgo, si nos damos cuenta, es las características sociodemográficas y clínicas, la baseline, dicho en términos castizos, baseline, si somos un poco más finos, de todos los ensayos clínicos. Bueno, nosotros los hemos, este criterio a lo mejor no lo hubiéramos vuelto a seguir porque es mejor seguirlo por año de publicación, pero lo hicimos por orden alfabético y ya no lo hemos cambiado. ACOR, Advance, Proactive, UKPDS y BAT. Bueno, aquí tenemos el número de participantes de cada ensayo clínico, pues, o sea, lógicamente ahora ya en las líneas, porque las columnas son la de cada título de ensayo clínico, cada rótulo, el número de varones, para ver si hay diferencias clínicas. En el inicio hay heterogeneidad clínica. Efectivamente, aquí sí que vamos a ver una heterogeneidad clínica y lo vamos a ver en este momento. La edad, bueno, pues es parecida entre unos y otros. Estos son un poquito, en el UKPDS son un poco más jóvenes, 53 años con una desviación estándar de 9. Y aquí es donde encontramos una heterogeneidad clínica. La duración de la diabetes, que son la media de los años desde que se diagnostica la diabetes hasta que comienza el ensayo clínico. En el ACOR son 10 años. La desviación estándar no se informa, tampoco tiene mucha importancia en este caso. En el Advance son 8 años, en el Proactive son 9,5 años, en el BAT me voy al último, 11 años, 11,5 años, efectivamente era el más antiguo, los diabéticos más antiguos, pero atención, en el UKPDS eran recién diagnosticados. Claro, lógicamente, si nos damos cuenta, no es lo mismo un paciente con diabetes mellitus tipo 2 recién diagnosticado que diagnosticado hace ya 10 años, porque puede que haya ya algún daño en órgano diana. Y esos pacientes pues no están ya entonces en la misma escala de riesgos, claro que no. De modo que consideramos que este es un elemento que tenemos que comprobar porque creemos que esto es motivo de una, vamos a ponerlo así de color amarillo, de una heterogeneidad clínica. Ahora vamos a ver la estadística, vamos a ver. Bien. Con enfermedad cardiovascular previo también había aquí diferencias, ¿no? Porque había unas diferencias, el ACOR tiene un 35% de enfermedad cardiovascular establecida en el inicio, el Advance un 32%, el Proactive eran todos el 100%, mientras que en el UKPDS es que ni se informó, o sea que no tenemos constancia de ello. Y hemos hecho un análisis exhaustivo del UKPDS que además está en nuestra página web, exhaustivo. El 40% en el BAT. Bueno, los fumadores, la presión arterial sistólica, la hemoglobina glicosilada en el comienzo, bueno, pues es parecida, aunque, por así decir, el que la tenía más elevada era el BAT, parece que estos son los que están, pues, un poquito más peores, ¿no? Bueno, un poco más peores. Aquí estos tenían la enfermedad cardiovascular establecida en el 100%. Aquí tenemos el índice de masa corporal y el colesterol LDL. Bueno, muy bien. Ahora, en cuanto a la intervención, también aquí hay una diferencia por razón que vamos a explicar por qué no creemos que el Proactive debiera ser incluido. Todos tienen una intervención intensiva y una intervención convencional. ¿Qué pretendían? ¿Cuál era el target que pretendían con la intervención intensiva? Bueno, pues este estudio, el ACOR, una bajada, o sea, un target, un objetivo de la hemoglobina glicosilada por debajo del 6%. El siguiente por debajo del 6,5%, el siguiente por debajo del 6,5%. En el UKPDS, bueno, no se utilizaba todavía esta técnica, es una base de Schiff que se introdujo, bueno, pues aproximadamente se popularizó por los años 82, a partir de 82. Pero vamos, este artículo, bueno, como empezó anteriormente, seguían haciendo la glucemia en ayunas, que ha funcionado siempre muy bien también, ¿no? Y en el BAT el target es de menos del 6%. Bueno, ¿por qué decimos que no se debe incluir el Proactive? Porque efectivamente el control convencional, el target es el mismo, de modo que lógicamente, o sea, se trata de ver que hay una diferencia en el target de la hemoglobina glicosilada, en el que tiene que ser naturalmente una bajada mayor con el intensivo y una bajada menor con el convencional. Y cuando son exactamente iguales en el intensivo, es decir, en este caso en el grupo de control intensivo frente al control convencional, pues naturalmente es porque no están buscando eso. Lo que estaban buscando en el Proactive era la presencia, el efecto que tenía la presencia en un control intensivo en ambos grupos, la pioglitazona. De modo que era control intensivo tanto en el grupo de pioglitazona como en el grupo de placebo. No obstante, vamos a trabajar con y sin.
¿De acuerdo? Bueno, ahora en cuanto a la media de seguimiento, pues también aquí hay una diferencia, ¿no? La media de seguimiento, pues el UKPDS fueron 10 años, y además la muestra más pequeña, ¿no? Y la media de seguimiento va desde 3,8 hasta 10 años, 5, 2,8 y 5,6, ¿no? En cuanto a la hemoglobina glicosilada alcanzada, bueno, conviene ponerlo, ¿no? Efectivamente, aquí tenemos 6,4 frente a 7,5, esto fue al final, más o menos, o sea, como promedio, ¿no? 6,5 frente a 7,3%, 7,8 frente a 7,9 y efectivamente, claro, y es porque aquí no había, o sea, un control intensivo, porque los dos eran intensivos, a pesar de que, bueno, pues no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos en el estudio. En fin, ellos buscaban eventos cardiovasculares, pero no era precisamente esto, sino que hubiera una intensividad, tanto en el uno como en el otro. Bueno, aquí en el grupo, en el UKPDS, 7 frente a 7,9% y aquí en el BAT 6,9, 8,4%. El gradiente mayor creo que es este de aquí, efectivamente, porque hay una gran diferencia, ¿no? Bien. Bueno, y aquí tenemos los resultados que, bueno, que nos resulta más fácil el ponerlos aquí, los resultados al final, ¿eh? El numerador con el denominador, y bueno, y es muy elegante, como se puede ver, es muy interesante este tipo de tabla que nos permite una visualización para ver si tienen todos los elementos con los que vamos a trabajar, todos los términos, y al mismo tiempo si hay una heterogeneidad clínica. Creemos que aquí este es motivo de heterogeneidad clínica, también este lo sería, y este sería un motivo de exclusión que nosotros, bueno, por eso decimos que trabajamos con y sin. Bueno, vamos con el siguiente, que sería nuestra marca de fábrica también, que es la graduación grade de la validez de las evidencias, ¿no? Volvemos a tener aquí en las... vaya, no me he dado cuenta. Aquí tenemos en las columnas los ensayos clínicos por orden alfabético. La verdad es que nos estamos un poco arrepentidos porque hemos debido ponerlos por orden de publicación. Lo hacemos continuamente, pero bueno, en este caso, ahora mismo ya no recuerdo, en fin, salió vegetativamente así. Bueno, aquí tenemos las preguntas, estas son las 12 preguntas, parte de las 12 preguntas, hay alguna que no está, que luego la vamos a ir destilando, ¿no? Y aquí poquito a poco lo que vamos es haciendo el resumen, este es un resumen de lo que vamos haciendo en cada uno de los ensayos clínicos. Cada uno de los ensayos clínicos tiene una tabla como esta y lo que nos permite es situarla con un copia y pega aquí para poder verlo mucho mejor. Bien, la pregunta clara y precisa con identificación pico de la población, de la intervención, del comparador y de los resultados, sí, 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 sí y sí. En este caso, dado que los tenemos que juntar, aunque habitualmente somos muy expresivos y lo ponemos todo completo, o sea que expresamos aquí la pregunta para comprobar y recordar en el futuro que está bien hecha, en este caso, bueno, ahí como es, vamos a hacerlo más juntito y nos vamos a conformar con el sí, porque naturalmente la evaluación está hecha en otro sitio por si tenemos que ir a sacarla. También en nuestra estructura narrativa. Muy bien. ¿La lectorización fue correcta? Sí, 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 sí y sí. Con estratificaciones y en este caso son factoriales, 2 por 2 factorial. ¿La asignación fue oculta para los reclutadores? Esto es importante, sí, en todos los casos. Los factores pronósticos estaban equilibrados en el inicio y en la implementación, es decir, las vaselines, pues sí, en todos, había muchos pacientes. ¿Se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización para los pacientes y médicos que hacían el seguimiento? Pues no, fue open label, fue open label para todos, excepto para este ensayo, el UKPDS, que, bueno, que se consiguió hacer en doble ciego, ¿no? Bueno, y curiosamente el Proactive, aunque parezca mentira, o sea, con todo lo famoso que fue, pues no lo informó, no informó precisamente repito, o sea, pues no, perdón, me había cambiado, no, discúlpeseme, o sea, es decir, estaba en esta línea y me había cambiado sin darme cuenta. Sí, aquí sí, efectivamente, o sea, sí lo informó y no había una diferencia, perdón, no había un doble ciego, sino que estaba abierto para médicos y pacientes que hacen el seguimiento. Bueno, vamos así poco a poco, ¿no? Con la financiación y una validez de la evidencia vegetativa. Vamos a explicar un momentito esto porque, naturalmente, por ejemplo, en el ACOR, la validez de la evidencia es moderada porque hemos bajado desde la teórica, la alta,
hemos bajado nada más que 2 medios puntos, es decir, un punto. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente pues porque de momento es open label, es open label, si nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, pues curiosamente además se detiene antes de que sucedan los 5 años que tenían programados. A los 3,5 años, en realidad son 3,8, en cuanto a media, ¿no? Pues se detiene, con lo que entonces, bueno, es motivo para bajar por lo menos 2 medios puntos la validez de la evidencia. Bien, vamos a ver que en este caso es moderada vegetativamente. Ahora, cuidado, cada variable dentro de este ensayo clínico, este es el que tiene como tope de excelencia. Cada variable ahora va desde aquí como máximo hacia abajo en el caso de que además tenga algún fracaso. Bien, afortunadamente, bueno, pues dado que todas las variables que se van a medir eran variables primarias y secundarias, lo pone aquí, eran variables primarias y secundarias, mantienen el estándar, o sea, la validez de la evidencia vegetativa del ensayo clínico, ¿no? Que hubiera habido alguna variable que, bueno, pues que no hubiera podido ser bien medida o que nosotros detectamos, en esa variable hubiéramos bajado la validez de la evidencia al que le correspondiera, ¿no? Bien, en este caso, bueno, pues son todos estas variables, incluso la hipoglucemia grave, se miden por un comité, de modo que, bueno, pues en principio no tenemos motivos para bajar la validez vegetativa. Pero cada variable tiene su validez, de modo que no es correcto decir que un ensayo clínico tiene una validez, porque eso realmente es estar en la higuera, es no decir nada de ninguna variable. Eso es un poco de todas, no, pero hay que decir de todas y cada una, es decir, que hay que currarse una por una, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos las demás porque realmente, o sea, nos damos cuenta de que todos los ensayos clínicos las han evaluado, tal como esperaban los investigadores, RAI y colaboradores, como variable primaria o secundaria. Bueno, en algunas ocasiones esto no es tan bonito ni tan fácil de ver. Bueno, pues vamos a ver, porque aquí ya es justificar el hecho de que esto lo tenemos resuelto, o sea que esto está, o sea que esto está ya, vamos a ponerlo de un color, bueno, pues por ejemplo este amarillento, ¿no? Que es un color que nos está diciendo que ya hemos pasado por delante y que tenemos la validez de la evidencia de cada una de las variables de cada uno de los ensayos clínicos. O sea, si nos damos cuenta, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se me ha olvidado poner esta de aquí, ¿no? 6 multiplicado por 5, es decir, son 30 valideces de las evidencias, ¿no? Y no 5, sino 30. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra navegación, y nuestra navegación nos retrotrae a esta parte porque lo habíamos dejado aquí. Y ahora, bueno, esta es una parte un poco más filosófica, ¿eh? En fin, esta es la novedad que hemos introducido desde la última, bueno, edición hasta ahora. Y por eso voy a leer literalmente. Y si alguien quiere consultarnos, bueno, pues le podemos ampliar esto con muchísimo gusto. Bien, pueden faltar estudios. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros hablábamos de faltar estudios, estábamos aquí en las cuatro preguntas para la validez, era concretamente esta, la segunda. ¿Pueden descartarse un sesgo de selección de los estudios o un sesgo de comunicación o publicación? ¿Qué era un sesgo de selección? Es que creemos que existen, pero el sistema de búsqueda, nuestro algoritmo, no los capturó, bien por motivos objetivos, o sea, es decir, nuestro algoritmo no coincide objetivamente, o sea, corpóreamente con el que está en el PubMed, en el central de Cochrane o en el Embase, pero también puede ser por motivos subjetivos, por nuestra parte, de que sin darnos cuenta, bueno, pues tenemos alguna ilusión o algún olvido o algún autoengaño, algo que nos impide el poner, bueno, pues creemos que hemos puesto el algoritmo exhaustivo y excluyente, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, pues no lo hemos conseguido. Bien. Y en el sesgo de comunicación o publicación es que dicen que existen, pero que no se publicaron porque los investigadores no obtuvieron un beneficio estadísticamente significativo. Bueno, nosotros vamos a hacer una trituración de esta parte, trituración filosófica, en el sentido de crítica griega, es decir, separar lo bueno de lo malo, y por eso prefiero leer literalmente lo que dice aquí, porque está escrito ad hoc. Vuelvo a repetir, si alguien tiene alguna duda con este tema, con muchísimo gusto lo ampliamos porque está muy comprimido, también es verdad, ¿no?
¿Pueden faltar estudios? Pueden faltar. Bueno, sin que nosotros neguemos la posibilidad de utilizar algunas técnicas artesanales, lo que es una técnica artesanal, una tecné en el sentido griego. Aristóteles, cuando hablaba de arte, el arte de la medicina, se está refiriendo a la técnica, a la tecné, no al arte pictórico, no, se refiere a eso. Bien, sin que neguemos la posibilidad de utilizar algunas técnicas artesanales, tecné, en algunos casos particulares, para inducir la posible existencia de estudios que no se han publicado, sesgo de comunicación o publicación, o no se han encontrado con el algoritmo de búsqueda, sesgo de selección, nosotros, a pesar de que no neguemos eso, sí negamos la generalización de tal inducción, ni siquiera como técnica artesanal. Es decir, que ni siquiera con una depurada técnica artesanal nosotros negamos que esto se puede hacer como generalización. Esto en nuestra opinión es una idea aureolar, no lo hemos puesto aquí, pero es una idea aureolar, o sea que está flotando en el ambiente, pero que no es tocable, no ha sucedido nunca. Toda técnica artesanal, toda tecné, en su límite de excelencia, solo puede construir verdades beta 2. Beta 2 son verdades personales. Las verdades beta 2 ni siquiera se pueden conceptualizar, esencializar, formalizar. ¿Y qué es formalizar? En el sentido de conceptualizarlas en una fórmula. Es decir, que no pueden hacer el regresus desde los fenómenos hacia el mundo de las formas o de las fórmulas o de las ideas, no pueden hacer el regresus desde el mundo fenoménico al mundo de las formas, para en el mundo de las formas conceptualizarse mediante un tipo de forma o fórmula, una fórmula, lo cual ya de entrada imposibilita hacer el posterior regresus, es decir, desde el mundo de las formas o fórmulas al mundo material, a ver si esa fórmula sí tiene su contenido material cuando se aplica en la Tierra, al nivel del mar, vaya. Bien, repito, lo cual ya de entrada imposibilita el hacer el posterior y necesario progresus desde el mundo de las formas o fórmulas al mundo material fenoménico, como hacen las verdades alfa que pueden alcanzar en su límite de excelencia las ciencias naturales, ¿no? Bien, en este caso, ¿no? Ahora bien, como segunda parte, y esta es la parte buena, sí que afirmamos, en cambio, la utilidad del cálculo del intervalo de predicción. Lo vamos a ver en nuestras calculadoras, en todas, ¿no? Sí afirmamos, en cambio, la utilidad del cálculo del intervalo de predicción, que formalmente nos da una idea de los límites del intervalo en torno a la estimación puntual, que serían los matemáticamente más creíbles al aplicar la varianza total del resultado, es decir, la varianza interestudios y la intraestudios, tal como habíamos explicado en el submódulo anterior, repito, al aplicar la varianza total sobre la T de student teórica, que corresponde al número de estudios incluidos en el metaanálisis. Ya sabemos que cada T tiene un valor, dependiendo del número de estudios, de observaciones que se hagan. Si tenemos 5, la T de 5 tiene un valor teórico, que es el que vamos a utilizar para aplicarle como intervalo, en este caso sería un intervalo de predicción, el que corresponda de la multiplicación por el error estándar, este error estándar naturalmente proviene de la varianza interestudios y de la varianza intraestudios, es decir, de estas dos. Tal intervalo de predicción nos ofrece una estimación más creíble del efecto, del verdadero valor del resultado sintético. Tal intervalo nos ofrece una estimación más creíble del efecto o resultado, es decir, con menos incertidumbre que el intervalo de confianza que habíamos obtenido anteriormente mediante la técnica del metaanálisis. ¿Por qué? Pues porque ese intervalo de confianza puede considerarse como el resultado de una muestra de estos 5 ensayos tomados de una población universo, como si hubiéramos cogido estos 5 ensayos
en el que podríamos haber cometido algún error aleatorio, es decir, que podríamos haber cogido del universo de ensayos clínicos o de pacientes, o sea, que estarían aquí en la representación de estos 5 ensayos clínicos y podrían ser o más jóvenes o podrían ser más malitos, de modo que el intervalo de confianza que hemos obtenido en el metanálisis corresponde a estos 5 ensayos clínicos, pero no estamos seguros de si realmente estos 5 ensayos clínicos son los que están representando, o sea, los que representan o los que están representando, mejor dicho, al universo de pacientes de supuestos ensayos clínicos que no están a nuestra disposición. Con la aplicación de la varianza obtenida a la t-student que le corresponde teórica a estos 5 ensayos clínicos, estamos mucho más en la creencia de que cometemos bastante, o sea, menos incertidumbre, ¿no? O sea, es más creíble el intervalo de predicción clínicamente que el intervalo de confianza cuando son pocos los ensayos clínicos. Cuando son muchos, pues coinciden el uno y el otro. No siempre, pero vamos, casi siempre y casi con toda seguridad. Muy bien, pues si alguien tiene la necesidad de ver a qué nos referimos con el regresus y el progresus, hemos dejado aquí una de nuestras entradas, un punto de vista en la que lo explicamos en una entrada, un punto de vista que se titula «Las variables combinadas son conceptos oscuros y confusos y no experienciales». Bueno, aquí explicamos, bueno, pues pormenorizadamente esta parte y volvemos a repetir que si alguien además quiere, con muchísimo gusto, lo que esté en nuestra mano, claro está. Asignación de los pacientes a los grupos de los estudios evaluados. Bueno, pues esto ya lo hemos visto que en la tabla de la validez de la evidencia y en la tabla PICO, o sea que sí estaban todos aleatorizados, se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización. Bueno, es que esto ya lo hemos contestado en nuestras tablas, por eso decía yo que era bueno el tenerlo a nuestra disposición, porque prácticamente tenemos el 60% de la reconstrucción hecha. Muy bien, bien. Fueron similares los grupos de intervención y de control con respecto a los factores pronósticos conocidos de los estudios evaluados. Bueno, ya hemos visto que en la tabla PICO se pueden observar, bueno, pues estas diferencias que hemos señalado con color amarillo. Los grupos de intervención y de control, ¿cuáles fueron? Bueno, pues total, si sumamos vegetativamente los pacientes, 17.267 pacientes en el grupo de control intensivo y un poquito menos, 15.773 en el grupo de control convencional de la glucemia. Comentarios, vamos a poner simplemente el de arriba. Es repetir que estimamos que el Proactive no cumple los criterios de inclusión porque en realidad intervención y control eran los dos intensivos. Bueno, hay aquí otro que ahora mismo no vamos a ser exhaustivos, porque da la casualidad de que nosotros habíamos hecho, bueno, pues muy intensamente toda la evaluación del estudio UCAPEDES, y en el UCAPEDES, bueno, pues había 411 pacientes repetidos, que lo explicamos aquí, pero que naturalmente eso nos permite en el análisis de sensibilidad quitarlos y ponerlos, y en este caso pues no hubo diferencias al quitarlos y ponerlos, Bien. Si hubiéramos quitado, bueno, pues una cosa y la otra, estos 411 y todos los pacientes del Proactive, bueno, pues los 17.000 y 15.000 hubieran quedado reducidos un poquito más, hubieran sido 14.000 y 12.000. No está mal tampoco, son muchos pacientes, vamos, bien contentos estaríamos de que todos los metaanálisis pudieran tener estos pacientes. Cuidado, el hecho de que estén en 5 ensayos clínicos no invalida lo que acabamos de decir precisamente del intervalo de predicción, ¿no? Bueno. De acuerdo. Bueno, pues las pautas de los tratamientos no las vamos a decir porque están aquí escritas y, bueno, excede ahora mismo el hecho de ser pormenorizados en cómo fueron las pautas de tratamiento. Bien, las variables de medida de resultados buscados de la revisión sistemática, bueno, pues son iguales en todos, pero es que ya lo hemos visto en la tabla PICO. Bien, comentarios. Bueno, vamos a ver un comentario, y es que, bueno, pues los investigadores, este comentario que tenemos aquí es un monólogo interior, es un autologismo que yo estoy haciendo con el aspirante, el alumno, la persona que está, bueno, pues que intenta apoyarse sobre nuestros hombros, como nosotros nos hemos apoyado sobre los demás. Nosotros somos enanos, perdón que lo diga de esta manera, es una forma científica de decirlo, enanos, que nos elevamos sobre hombros de gigantes, O sea que, bueno, nosotros no somos gigantes. Pero bueno, es cierto que nuestro hombro ahora sirve para que se eleven otros como a mí, y a nosotros nos han servido los gigantes anteriores. Nosotros no somos gigantes, Bien.
tiene contabilizados los infartos de miocardio fatales, RAI y colaboradores, para construir la variable enfermedad coronaria. Es decir, que necesita los fatales para sumarlos a los no fatales. Con eso, bueno, pues él obtiene la enfermedad coronaria. Pero curiosamente, o sea, luego no lo mide, o sea, que aunque los tiene, los ha necesitado para construir esta variable, que es una variable que él ha construido, nosotros preferimos hacerlo siempre todo individualmente, tal como además demostramos aquí, en esto que hablamos de las variables combinadas. En ese caso no sería una variable combinada, sería una variable acumulada, sería una variable, no sería combinada estrictamente, sino una variable de suma. Muy bien. Pues a pesar de todo, pues no la toman como interés, como variable de interés. O sea que curiosamente, y es curioso porque el infarto de miocardio fatal, bueno, pues importa mucho a la gente. De modo que estupidez, en mi opinión, el confundirla en la enfermedad coronaria cuando la tenemos fácilmente separable, fatales y no fatales, y con tantísimos pacientes expresarlas individualmente la una y la otra. ¿Por qué vamos a añadir confusión escondiéndola una con la otra? Y ahora vamos a verlo. Bien, ¿por qué? Pues porque los fatales no eran estadísticamente significativas, no eran la diferencia, ¿no? Lo conseguido, ahora vamos con lo conseguido y vamos a ver qué es lo que pregunta aquí. Los resultados extraídos de los estudios evaluados fueron recolectados y asignados por dos o más investigadores de la revisión sistemáticamente independientemente de RAI y colaboradores. ¿Cómo resolvieron las discrepancias? Los estudios originales estaban cegados para los investigadores de la revisión sistemática. Bueno, RAI y colaboradores tuvieron dos investigadores que hicieron la extracción de todos los estudios y las discrepancias las adjudicó un tercero. Naturalmente esto es una técnica, se ve que es una técnica, esto no es científico, de modo que es un saber prudencial y bueno, pues esto, el hecho de que uno lo haga de una manera o lo haga de otra, pues no podemos decir que esté bien o esté mal hecho, sino que está hecho de esta manera. Hay que decirlo cómo se hace y tenerlo siempre como, bueno, pues como una codeterminación de que el resultado está codeterminado a la forma en la que ellos extraen los estudios. El artículo no cita si el grado de concordancia entre estos dos investigadores estaba medido mediante, pues, por ejemplo, alguna fiabilidad, un grado de concordancia, por ejemplo, con la capa de Coe, o al menos una correlación entre algún coeficiente de correlación entre ambos. Bueno, tampoco tiene mucha importancia esto, ¿no? El artículo tampoco indica si las revistas donde se publicaron los estudios originales estaban cegadas para los investigadores de la revisión sistemática. Bueno, esto ya es un poco exagerado, pero se estilaba mucho, pues entre los años 2000, el hecho de que, bueno, pues los investigadores pues se podían dejar influir sobre las revistas de más prestigio y darle más importancia, pues yo que sé, pues a una revista New England, British Medical Journal, el Lancet, que por ejemplo, bueno, pues a otras que pudieran ser más tipo parroquia, hoja parroquial, perdón que lo diga de esta manera, es una broma pedagógica, ¿no? No es otra cosa, ¿eh? Bien. Pero esto tiene hoy en día ya poco sentido porque prácticamente todas las revistas actualmente, bueno, pues, producen verdades de todo tipo, es decir, desde altas hasta bajísimas y naturalmente, en fin, además lo hemos visto ya muy abundantemente. Las revistas tienen que ser sometidas a crítica porque no son creíbles en principio. Es decir, toda revista, ¿me entiendes? En principio sale en libertad condicional y sus artículos en ningún momento, o sea, son las tablas de la ley. Hay que criticarlos y en muchas ocasiones triturarlos porque dejan muchísimo que desear todas las revistas, o sea que se alejan mucho del estándar de lo que sería una buena práctica científica, pero todas, todas, y algunas un poco menos que otras, ¿no? Todas, bien. Magnitud y precisión de los resultados. Nosotros las sometemos a crítica desde arriba hasta abajo, claro que sí, ¿no? Bien. Vamos a ver los resultados que están aquí narrados, pero vamos a verlo en nuestras hojas de cálculo porque yo creo que merece la pena el verlo aquí, ¿no? Vale. Si nos damos cuenta, lo tenemos aquí. Bien. Nuestras hojas de cálculo tienen aquí lo que es, bueno, pues la obtención del metaanálisis por efectos fijos y por efectos aleatorios, aquí fijos y aquí aleatorios, de modo que nos salen automáticamente, y aquí sale el índice de heterogeneidad, que habíamos dicho, el índice de heterogeneidad, también se dice la I cuadrado de Higgins, ¿no? Bueno,
Pues aquí tenemos la primera variable, que sería en este caso mortalidad por todas las causas, la segunda, infarto de miocardio fatal, la tercera, el infarto de miocardio no fatal, la siguiente, la conjunción de ambos, en este caso fatal y no fatal. Yo, naturalmente, pues prefiero separarlas, o sea, esta no la hicieron ellos, esta la hemos hecho reconstruido nosotros. Aquí un poquito más abajo tienen los ACV totales, fatales y no fatales, y aquí tenemos las hipoglucemias. La hipoglucemia grave, en este caso una hipoglucemia grave que necesita asistencia médica, claro que sí, ¿no? Vale. En todos ellos, bueno, pues se calcula el intervalo de predicción, faltaría más, ahora ya lo hacemos y la máquina lo hace automáticamente, y el aspirante, bueno, primero tiene que elegir aquí el intervalo de confianza que le interesa, generalmente es el 95%, pero si hubiéramos puesto el 90% cambia todo, claro está, ¿no? Cambia todo al 90%, pero vamos a dejarlo al 95%, que es el estándar, el habitual, se ve perfectamente que ha cambiado todo, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es escribir sobre las casillas que están sobre fondo amarillo. Es lo único que hay que hacer, lo demás sale todo automáticamente, con un poquito de cuidado, ¿vale? Bueno, el desarrollo de cómo se hace paso a paso lo vamos a ver en el siguiente submódulo, en el 5.3, que va detrás de este. Bueno, pues con esto ahora ya vamos a ver cada variable individual en su casilla, en su pestaña correspondiente, ¿no? Y aquí vamos a ver la primera. Bueno, pues la primera es que si nos damos cuenta, pues prácticamente, o sea, lo que estamos haciendo, esto, copiar y pegar, prácticamente es traer esto aquí, aquí, ahí está, se pega, ¿no? Bueno, lo hemos hecho, vamos, no hacía falta el ejecutarlo. Y ya lo que hay que hacer es rellenar aquí, bueno, pues manualmente, pues el tiempo de seguimiento, es importante para nosotros, puesto que tenemos por costumbre ponerlo siempre en el título, en el rotulito, en este título que hay aquí, no rótulo, vamos a decir título, 3,8, pues lo trasladamos aquí. El otro son 5 años, aquí trasladado, y así sucesivamente, ¿no? Bien, la hoja nos va dando aquí a la derecha también la oportunidad, y en este caso lo hacemos, de poner la media, el promedio de los años de cada uno de los estudios. Bueno, de modo que en azul, en las casillas de color azul, nos da la edad media ponderada, o sea, es decir, media ponderada quiere decir que no es la media de los ensayos clínicos, sino que es la edad media multiplicada por todos los pacientes que hay en cada ensayo clínico, dividido por el total de los pacientes, que nos da 62. De la misma manera, obtenemos los años de seguimiento, que en este caso, aunque son 5, son 5,01. Me acordaba yo de que son 5,01. Bien. Aquí está nuestra forma de ir trabajando con los riesgos, y después ya lo depositamos aquí para que pueda ser presentable, y aquí tenemos mucha información que lo explicamos en el submódulo anterior, y como vamos a trabajar con ello en el submódulo siguiente, aquí no nos vamos a entretener mucho. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la tabla 1 de la mortalidad por todas las causas. Vamos a ver esta primera y después vamos a ver otra que es estadísticamente significativa. No vamos a verlas todas, sino pasar por encima. Lo primero es que aquí vamos a poner el grado de aversión. En este caso es la puntuación ordinal de importancia o aversión al riesgo. Esto es cosa nuestra. Esto Ray no lo hizo, porque esto es, bueno, pues marca de grade, más o menos, ¿no? Y a nosotros nos parece interesante, ¿no? Es una escala que va desde el 1 hasta el 9, porque el 9 es el que tiene más aversión. En este caso sería la muerte por todas las causas. En principio, como media, los seres humanos es a lo que más aversión tienen, aunque reconocemos que hay algunas enfermedades neurodegenerativas que son iguales o peores que la muerte, ¿no? Pero bueno, estarían en 9, y cuando eso sucede pondríamos 9 más, para darnos cuenta de que es algo, bueno, pues muy insoportable, objetivamente, o sea, ya no subjetivamente. Bien, aquí tenemos los ensayos clínicos puestos para acá, o sea, en las horizontales, y vamos desarrollando, bueno, pues aquí la heterogeneidad. La heterogeneidad es el 63%. ¿Por qué? Pues porque la heterogeneidad del 63% es esta que está aquí. Bueno, hemos puesto 63, pero me he dado cuenta de que es el 62. Bueno, porque ahí nos hemos colado, y bueno, pues simplemente habría que poner ya 62 porque este ha sido un colamiento. Vale. Aquí un poquito más a la derecha, bueno, pues lógicamente lo que tenemos son los pesos por efectos aleatorios, aunque vemos que tenemos los dos, y vamos desarrollando los riesgos relativos, la reducción absoluta del riesgo, el NNT de cada uno de los ensayos clínicos, porque los tenemos
y vamos poniendo aquí la validez de la evidencia de cada uno de los, en este caso, como estamos hablando de la mortalidad, nos damos cuenta de que el ACOR, en la mortalidad, vamos a verlo, en la mortalidad está aquí, el ACOR en la mortalidad es moderada, de modo que lo que vamos a hacer es trasladar moderada, no, perdón, miento, en la mortalidad sería moderada, alta, moderada y alta, moderada. Me había equivocado, ahora ya acabo de rectificar. Bueno, es decir, que cada una tiene su propia validez de la evidencia y entonces, bueno, pues naturalmente eso nos permite, pues, el ponerlo de esta manera. Esto hace que tengamos una idea, a pesar de que sean números ordinales, de que la confluencia de todos ellos, es decir, multiplicando, por así decir, el grado de aversión 3 sería moderada. ¿Por qué? Porque alta, moderada, baja, muy baja, puntuamos ordinalmente con 4, como si fuera un rango, 4 el alto, 3 el moderado, 2 el bajo y 1 el muy bajo. Naturalmente este moderado es 3. Y como el peso con el que trabaja con el que está influyendo en el resultado es del 19,3%, pues vamos a influir este número sobre el 19,3%, así en todos ellos, y al final nos da una idea aproximada de cómo es la validez de la evidencia combinada vegetativa de todos estos. Y ahora vamos a ver si tenemos motivos también para bajarlo. Bueno, primero, ya, aunque es un motivo naturalmente importante el hecho de que la heterogeneidad es del 62%. Aquí hay una chuletilla en la que ponemos que el 62% se encuentra aquí, es moderada. Bueno, pero vamos, en todo caso ya hemos explicado en el submódulo anterior que yo prefiero el número, o sea, prefiero el número y me da igual si Higgins o Cochrane lo hacen descriptivamente, lo califican como moderada. No, a mí 62 me parece que es bastante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una variabilidad, es una varianza interestudios que, bueno, que es bastante grande con respecto a la total. 62 en el numerador partido por 62 más 38, perdón, en el denominador. Bueno, todavía esta, bueno, pues es alta y podemos trabajar con el resultado combinado, ¿no? Si nos damos cuenta aquí, el resultado combinado es no estadísticamente significativo porque atraviesa el 1. Bueno, perdón. Bueno, ahora vamos a ver este de aquí. Este resultado vamos a utilizarlo para aplicárselo a toda la estimación por año, para que nos dé la reducción absoluta del riesgo y el NNT por año. Pero como realmente, o sea, este estudio fueron 5,01 años, 5,01 años, está puesto ahí, seamos justos y vamos a hacer lo propio en 5,01 años. No más allá, pero sí hasta aquí. De modo que, bueno, pues aquí tenemos el resultado con la reducción absoluta del riesgo y NNT en 5 años. No es 5, sino 5,01. Y atención, aquí tenemos el intervalo de predicción que sale automáticamente, como ya hemos visto, el intervalo de predicción sería este de aquí. Es este de aquí, en esta variable, es este de aquí y es el que trasladamos aquí. ¿De acuerdo? 0,70, 1,44, creo que lo hemos hecho bien, espero que no nos hayamos equivocado. Efectivamente, es 0,71, 1,43, es porque estamos hablando de decimales, pero coinciden los intervalos que estamos diciendo, ¿verdad? Bueno, dado que aquí también es incluso más, más grande, o sea, la separación respecto a la estimación puntual, pues vamos a bajar todavía medio punto, porque es de justicia el hecho de que incluso este resultado podría ser más todavía este otro, es decir, o sea, que sería una igualdad prácticamente entre el grupo de intervención y el grupo de control, el grupo decimos del control intensivo frente al control convencional. Bueno, vamos a ver este de aquí porque es uno de los elementos importantes que tiene esta tabla nuestra propia, que la hemos construido para nuestras evaluaciones y para nuestras reconstrucciones, ¿no? Y es el hecho de que tenemos aquí el lecho de Procustro, o sea, en esta columna, el lecho de Procustro, en el sentido de que son el número de eventos por año, siempre con la misma estándar temporal de un año, ¿no? De todos los estudios en el grupo de control, porque naturalmente en el grupo de intervención pueden ser distintos. Bueno, pues uno tiene un tratamiento que puede ser distinto que el otro, hay veces que son los mismos, ¿no? Pero bueno, en este caso sí que nos aseguramos de que el grupo de control
es o igual o el más parecido, claro está, que es o bien la historia natural de la enfermedad, si no hay estándar, o el estándar que ha superado la historia natural de la enfermedad. En este caso, el estándar del grupo de control, bueno, pues será un estándar internacional, ¿no? Y vamos a ver, o sea, que vegetativamente entre todos, o sea, es 1,75 1,75 por cada 100 muertos por año en todos. Y vamos a ver si se distribuyen correctamente, si tienen una distribución parecida, porque se supone que estos son los más parecidos, o sea, en el grupo de control. Bueno, pues aquí vemos que efectivamente aquí hay un 1% en el estudio ACOR por año, aquí es 1,91, aquí 2,52, aquí se eleva en el Proactive, que recordemos que tenían el 100% de enfermedad cardiovascular establecida, 1,95 y 1,89. Esto nos permite ver mucho y eso no lo vemos normalmente con los forest plot que se utilizan de la excepcional Redman de la colaboración Cochrane, ¿verdad? Bueno, en el infarto agudo de miocardio fatal tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas, tiene el mismo desarrollo. Este es el fatal, o sea, el mortal. Y aquí tenemos en el no fatal que la diferencia sí es estadísticamente significativa, ahora volveremos sobre este. La enfermedad coronaria no merece la pena verla porque realmente, o sea, es la suma del uno y el otro, la diferencia sí es estadísticamente significativa, pero es a costa precisamente del no fatal, porque el fatal no hay diferencia estadísticamente significativa. En el ACV total la diferencia no es estadísticamente significativa y en las hipoglucemias graves la diferencia, el daño sí es estadísticamente significativo, pero tenemos que volver sobre esto. Vamos a ver un momentito en el beneficio del infarto agudo de miocardio no fatal, que está aquí representado por esta fórmula, 0,84 que va de 0,76 a 0,93 en el riesgo relativo. Bien, nos damos cuenta de que incluso en el intervalo de predicción la diferencia no es estadísticamente significativa. Bien, ¿por qué? Bueno, primero, porque la heterogeneidad es 0%, no puede ser mejor, ¿no? El intervalo de predicción no cambia respecto al intervalo de confianza. Bien, tenemos, bueno, pues bastante creencia, o sea, tenemos bastantes motivos para creer, o sea, que el intervalo de confianza está representando bien a esta población en riesgo que nosotros estamos estudiando, ¿no? De modo que entonces la validez de la evidencia vegetativa, que es alta, moderada, no la bajamos, la mantenemos aquí, ¿no? Bien. Y aquí tenemos ahora, atención, lógicamente, bueno, pues el resultado por año, la reducción absoluta del riesgo, y el NNT por año, que es un NNT que es un NNT malillo, malo, porque son 623, tenemos que tratar a 623 cada año, en el primer año, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto, pero es mejor verlo en 5 años, o sea, 623 entre 5 da 124, lo que es lo mismo. La reducción absoluta del riesgo cada año es 0,16. Si el primer año son 0,16, en el primero más el segundo son 0,16 más 0,16, 0,32. Y si lo multiplico por 5 nos va a dar 0,80, como vamos, no puede ser de otra manera, ¿no? 100 partido por 0,80 son 124. Y ahora vamos a ver qué relevancia clínica tiene esto. En 5 años, bueno, no es un buen NNT, no lo es, y ahora vamos a verlo además porque tenemos una herramienta que nos permite verlo mucho mejor todavía que anteriormente, porque vamos a ver, o sea, en este caso, las áreas bajo la curva para el tiempo de prolongación, cuánto tiempo se mantienen con y sin evento uno de cada 124. Vamos a ver qué es lo que sucede con uno de cada 124 y qué sucede con los otros 123, y lo vamos a ver muy bonitamente ahora, dentro de un momentito. Muy bien, pues vamos ahora con la hipoglucemia grave, que habíamos dicho que volveríamos sobre nuestros pasos. Bien, la diferencia, está claro que el daño es estadísticamente significativo, no atraviesa el 1, es un riesgo relativo naturalmente que daña, se ve 2,23, quiere decir que hay el daño en el numerador son 2,23 por cada 1 que hay en el denominador, o sea, 2,23 es mucho más peor que 1 del denominador, ¿verdad? Bueno. Aquí lo que nosotros hacemos también es calcular, si nos damos cuenta, el NND. En este caso, al salir negativo, les cambiamos el signo y esto lo llamamos número necesario para dañar, ¿verdad? Vale. En principio, lo que obtenemos en 5 años, por no entretener al escuchante, es de 30, es decir, que dañamos a 1 de cada 30 en 5 años, o sea que estamos dañando con una hipoglucemia grave, grave, que en algunas ocasiones estas graves, bueno, pues pueden producir, pues
Algunos efectos no suele ser, pero bueno, a veces son hasta incluso irreversibles, ¿no? Hay veces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Bien. Sin embargo, la heterogeneidad, que es a lo que yo quería llamar la atención al espectador, es muy alta. No hace falta que nos vengamos aquí a esta chuletilla, porque 76 se encuentra entre 75 y 100. El hecho es que la varianza, la variabilidad que tiene el resultado, la hipoglucemia grave, vegetativamente, como lo estamos viendo, ¿no?, está influido en un 76% por la discrepancia, por los distintos efectos que tienen estos 5 ensayos clínicos, es decir, que están muy distintos los unos de los otros, y en efecto está aquí. Se ve que uno tiene 3 en riesgo relativo, el otro tiene 1,85, 1,75, 1,9 y 2,59. Aquí hay una gran variabilidad que es la que queda capturada en esa I cuadrado de Higgins, cuyo numerador nos dice cuál es la varianza que tienen estos efectos particulares, estos 5 efectos, cuán distintos son estos 5 efectos respecto a la varianza total que tiene el resultado combinado, en este caso un resultado sintético, ¿no?, que está en el denominador, que sería 76 más 24, es decir, este 76, lógicamente también está en el denominador, porque la varianza total sería la que es interestudios de estos 5 respecto al promedio de ellos 5, y también tiene como fuente de variabilidad la que ponemos así mirando hacia arriba, que es de cada estudio la que tiene intraestudios, es decir, la varianza que tiene cada estudio por el muestreo, que se llama así el error de muestreo, o la intraestudios. Claro, estas dos varianzas son las fuentes de variación, de variabilidad, de varianza que tiene toda la variable completa, ¿no? Si toda esta variación, que es la forma en la que se mueve, o sea, que la observamos de un modo simplemente observacional, y el 76% de esa variación se debe a que son tan distintos los estudios, pues naturalmente tenemos poca confianza de que el 2,23 esté representando a todos estos de aquí. Es mejor hablar de cada uno de ellos por separado individualmente, porque el 2,23 no tenemos la confianza de que esté representando a estos 5 estudios. Lo dejamos aquí puesto, claro está, y no puede considerarse que sea un buen resultado sintético este de aquí, porque podría alejarse de estos. Podría ser mejor o peor, pero vamos, en todo caso, daño hay en todos, o sea que es en todos, menos concretamente en este estudio, que es en el ProActive, pero en todos los demás el daño es estadísticamente significativo, y además es, bueno, que no es abundante, vamos, que no es poco, Tenemos aquí NNTs que son de 14, 81, 15 y 20, perdón, NNDs porque lo hemos cambiado de signo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que decimos de la hipoglucemia grave. Vamos a volver sobre nuestros pasos, porque estamos aquí. ¿Se hizo algún análisis de sensibilidad? Bueno, perdón, aquí también es cierto que miraron las hipoglucemias que requieren cualquier forma de asistencia, y efectivamente es más, en fin, el valor es estadísticamente significativo en el grupo del control intensivo frente al control convencional. Tampoco es poco el del control convencional, ¿no? Y en el cambio de peso corporal, bueno, pues también hay un aumento de más 2,5 kilogramos como promedio en el control intensivo frente al control convencional. Es decir, el control convencional engordaban menos, por así decir, ¿no? Y los otros engordaron respecto a estos 2,5 kilos. ¿Se hizo algún estudio de sensibilidad, algún análisis de sensibilidad en la revisión sistemática? Bueno, los autores dicen que sí, pero no es verdad, porque decían que compararon el odds ratio con el riesgo relativo. No, esto, bueno, es de una ingenuidad prácticamente infantil, ¿no? En fin, una ingenuidad infantil, de modo que, bueno, no lo voy ni a comentar. El odds ratio y el riesgo relativo son dos fórmulas para ver exactamente lo mismo, pero están expresando lo mismo, de modo que, o sea, es que no se puede enfrentar el uno con el otro porque es lo mismo, ¿no? Bien, nosotros hemos practicado, sí, un análisis de sensibilidad, y tras eliminar de la revisión primero el UKPDS, que habíamos dicho, lo hemos quitado entero. Y también hemos quitado el ProActive. Bueno, pues el beneficio que tenía el infarto agudo de miocardio no fatal, que lo acabamos de ver hace un momentito,
pues se sigue manteniendo, de modo que, bueno, que está claro, o sea, que el infarto agudo de miocardio no fatal, pues se mantiene incluso quitando de nuestras hojas de cálculo el UKPDS completo y luego también el Proactive. Primero el UKPDS se mantenía y luego el Proactive y también se mantenía. En fin, o sea que eso es un análisis de sensibilidad creo que bastante bien hecho, ¿no? La financiación, bueno, pues no tuvo ninguna financiación, los investigadores, de modo que los conflictos de intereses de Ray y Satar, bueno, este es muy famoso también, declaran haber recibido honorarios de industrias farmacéuticas anteriormente. Pero bueno, los demás declaran que no tenían conflictos financieros de industrias farmacéuticas. No obstante, vamos a comentar esto como monólogo interior, ¿no? Antonio Montaño Barrientos, que fue nuestro tutor y ha sido miembro de la oficina del grupo Evalmed, del grupo GRADE, durante muchos años, una persona, en fin, naturalmente estupenda, ¿no? Pues hizo una búsqueda en su día, cuando este metaanálisis salió, en el año 2009, y hizo una búsqueda del perfil comunicativo de Ray. Y se dio cuenta de que tenía un conflicto de intereses de posición, es decir, que no tenía un conflicto de intereses en este estudio, pero es que el conflicto de intereses no es solamente financiero. Igual que las corrupciones, hay corrupciones, bueno, pues hay corrupciones legales y corrupciones ilegales. En fin, que la palabra corrupción no quiere decir que sea siempre asociado a la ilegalidad. Hay veces que hay corrupciones dentro de la legalidad, la captura del regulador, en fin, hay corrupciones que es una subversión de los fines con los medios. No vamos a entrar en este momento. En este caso, bueno, Ray era un firme defensor de la medicalización intensiva del diabético, con lo que entonces, bueno, pues podría tener una influencia de un sesgo de confirmación, porque somos seres humanos. No estamos hablando mal de Ray, faltaría más, con su, evaluador estupendo, claro está, pero es que a mí me pasa también al otro y al otro, porque no somos dioses, somos seres humanos. Bueno, por supuesto, claro que no. Bien, y ahora vamos ya con la última parte, que son las preguntas, estas preguntas que, bueno, que estaban aquí, que eran las de la aplicabilidad. Bueno, pues tampoco tiene mucho interés el hablar ahora mismo de la aplicabilidad, pero, bueno, digamos que ¿fueron los pacientes del estudio similares a los que yo atiendo? Bueno, pues sí que es cierto, dice, las características en el inicio son heterogéneas. Hay pacientes con diabetes mellitus tipo 2 desde los recién diagnosticados a 9 años de enfermedad, bueno, de hecho incluso más de 9 años. No sé a qué pacientes míos se puede aplicar porque no se ha hecho un análisis de subgrupos. Ellos no hicieron un análisis de subgrupos que fueran diabéticos mellitus tipo 2 nuevos y antiguos. Pero también sería interesante haberlos hecho por subgrupos de edad, por factores pronósticos, pero eso se hace solamente en el caso de que los investigadores que están haciendo el metaanálisis tengan a su disposición la base de datos cruda, que sería lo mejor para todos, que es lo que yo pido siempre en muchas ocasiones. Por favor, déjeme la base de datos entera, que puedo combinar científicamente mucho mejor los resultados que cuando usted me los da acumulados, porque ya no los puedo desacumular. Hay resultados que a mí me interesaría disociar, aunque no se puedan separar, pero sí disociarlos para hacer los cálculos matemáticos y tener la mejor certidumbre. Los investigadores, entre las limitaciones del estudio, citan que no hay datos crudos, exactamente es lo que estoy diciendo aquí, con lo que entonces, bueno, pues no pueden hacer este análisis y, por supuesto, estos subgrupos, de haber podido haberse hecho, nos hubieran podido ayudar a ver si el perfil es aplicable a mis pacientes, ¿no? A mis pacientes reales, tocables, o sea, los que están conmigo, los que yo toco su piel. Es difícil pasar a la decisión compartida con mis pacientes incorporando los valores y preferencias porque sin análisis de subgrupos, bueno, pues no hay un buen firme del que partir. Bien, bueno, en aquel momento Richard Lehman, que era un médico en aquellos años del año 2019, decía que este metaanálisis venía a oscurecer lo que ya sabíamos. Bueno, yo desde el momento lo que sí puedo creer es que la variable, esa que llama enfermedad coronaria, viene a oscurecer la claridad que tiene el que se den por separados el infarto agudo de miocardio fatal y el no fatal. Bien, este metaanálisis mezcla viejos diabéticos con nuevos diabéticos. Esta parte, naturalmente, bueno, pues menos mal que nos hemos dado cuenta, pero también introduce una confusión, porque o sea, son dos
o sea, dos afluentes que se funden, y cuando se funden se confunden, y en el nuevo curso del río ya no sabemos qué agua era la que venía de uno, si eran los nuevos y si eran los viejos. Ya está todo ahí mezclado y no podemos separar, ¿eh? O sea que tenemos ahí una mezcla de todo, pero que no podemos separar, y a nosotros lo que nos interesa es separarlo, porque nuestros pacientes naturalmente son una cosa o otra, son de un afluente o son de otro, y no eso que está ahí ya confundido. Bien, ¿se consideraron todos los resultados importantes para mis pacientes? Pues sí, sí son importantes para mis pacientes porque las variables están muy bien elegidas, ¿no? Bien. Los resultados son creíbles de los subgrupos postulados. Bueno, Ray y colaboradores solo practicaron como análisis de subgrupos, curiosamente, pues esto lo hicieron, bueno, esto está bien hecho, ¿no? Aquellos que habían tomado pioglitazona y no tomado pioglitazona. ¿Quiénes habían tomado pioglitazona? Por supuesto el Proactive, porque era el fármaco de intervención, naturalmente, frente a la no pioglitazona, y también en el ACOR, porque se hacía para el control intensivo la posibilidad de añadir la pioglitazona, ¿no? Bien, pues entonces lo que hicieron fue analizar estos dos como un subgrupo frente a los otros tres, el UKPDS, el Advance y el BAT. Esto es muy fácil de hacer con nuestras hojas de cálculo, y mostró, ya ellos lo vieron, nosotros lo hemos visto también, una asociación significativa entre la insuficiencia cardíaca y la pioglitazona. Es decir, que estos dos naturalmente tenían más insuficiencia cardíaca, los que tenían pioglitazona estadísticamente significativa con respecto a los otros que tenían no pioglitazona, no la tenían, y tenían menos, mucha menos insuficiencia cardíaca. Bien. ¿Cuál es la calidad global de la evidencia? Bueno, pues nosotros ya lo hemos visto mucho más bonitamente, mucho mejor que Ray y colaboradores, lo hemos visto en nuestra tabla con cada una de las calidades de la evidencia y luego en cada uno de los estudios particulares, ¿no? Y la pregunta es, ¿justifican los beneficios que se esperan del tratamiento? ¿Se justifican los beneficios, los riesgos potenciales, los inconvenientes y los costes? Nosotros creemos que no, naturalmente, ¿no? Pero vamos a ver por qué no, porque es más fácil verlo en la hoja de cálculo que hemos construido, pues en estos 3-4 últimos años, ¿no? Bueno, bien, pues lo tenemos aquí. Vamos a ver. Bueno, por supuesto, en fin, es para verlo con más facilidad. Para verlo con más facilidad en la hoja de cálculo, estamos pasando sobre lo que ya hemos visto, y nos quedan nada más que esta y esta de aquí abajo. Pero yo creo que es mejor que lo veamos sobre la hoja de cálculo, que está con dos pestañitas, y bueno, lo vamos a ver muchísimo mejor aquí. Bueno, vamos a ver esto, de momento vamos a ponerlo más pequeñito, porque así lo vamos a ver mejor cuando lleguemos aquí, pero vamos a ver, aquí tenemos una síntesis de los resultados, en este caso de las variables, de todas las variables, y aquí abajo de la hipoglucemia grave. Muy bien, vamos a ver. En la mortalidad por todas las causas tenemos aquí los eventos ajustados, porque los eventos ajustados es lo que nos da el metaanálisis, desde los eventos crudos, ese es el cálculo que vamos haciendo y nos da un evento ajustado, que no ha existido nunca, sino que este es el que está influido por el resultado, que naturalmente, nosotros, vamos a ver, esta mezcla de estos 5 ensayos clínicos, pues no nos va a dar un resultado fáctico, sino un resultado, una fórmula que es una probabilidad de que cuando el resultado, los eventos crudos son 8,79% reales, fácticos, tocables, aunque no los podamos tocar, creemos que la mayor probabilidad, la probabilidad más cercana, es que en ese mismo tiempo se producen 8,88 en el grupo de intervención. Por eso decimos que es ajustado, porque en este caso está ajustado mediante la formulación que hemos estado haciendo de todo el desarrollo, ¿vale? En esta variable que ya hemos visto que era la mezcla de esos 5, ¿no? Bien, aquí tenemos el riesgo relativo, la reducción absoluta del riesgo NNT. Aquí tenemos de dónde proviene, son 5 ensayos clínicos, de dónde proviene esta variable. La validez de la evidencia de esta variable, la final, es moderada. La heterogeneidad era del 63%, y si tenemos que informarlo a un paciente, pues son de cada 100 pacientes se producen 9 eventos
en 5 años en el grupo de intervención y 9 eventos en el grupo de control, poco más o menos, son 8,79, 8,8, pero para no andar confundiendo al paciente, ¿no? Bueno, aquí tenemos el infarto de miocardio no fatal, también, el fatal, no hay diferencia estadísticamente significativa, y en el no fatal sí la hay, ¿verdad? Bueno, vamos a ver este de aquí, porque con esto prácticamente vamos a terminar, y en este, vamos a ver, hay 5,02 verdaderamente, tocables, 5,02 infartos no fatales entre todos, y el resultado esperable de todas las operaciones sería 4,22. Naturalmente, tenemos un riesgo relativo de 0,84 y la diferencia entre 5,02 y 4,22 es 0,8. Está aquí, ¿no? 100 partido por 0,8 es 124 en 5 años, ¿no? Este resultado proviene de 5 ensayos clínicos, la validez de la evidencia es moderada, la I de Higgins, el índice de heterogeneidad es el más bajo que se puede obtener, 0%, y si tenemos que hablar con los pacientes, podemos decir, bueno, pues mire usted, en 5 años de cada 100 se van a producir 4 infartos no fatales si tiene control intensivo y 5 si tiene control convencional. Pero, cuidado, vamos a ver, pues porque nuestra hoja de cálculo permite el desarrollo siguiente. Vamos a ver que aquí ponemos que son 124 el NNT y este 124 el NNT, vamos a ver cómo se distribuye. ¿Qué sucede con los otros 123? 124 quiere decir que tenemos que tratar a 124 para que uno, que es este que está aquí, evite el evento respecto a los que suceden en el grupo de control. Es decir, que hay uno menos que en el grupo de control. ¿Por qué? Porque en el grupo de control hay 5 más 1, 6. Es decir, que hay 6 de cada 124 que tienen el evento del infarto. En el grupo de control hay 5 más 1, 6. Y en el grupo de intervención hay 5, porque este es el que lo evita. Pero hay 5 también, 5 infartos. Y hay 118 que están como una pera de bien, en esta variable de bien me refiero, ¿no? Atraviesan todos estos 5 años sin evento de infarto de miocardio no fatal. Bien, hasta aquí tenemos lo que se llaman los 3 destinos del NNT, ¿no? Estos son los 3 destinos del NNT y naturalmente, bueno, pues ahora lo que nosotros queremos es ver en qué momento sucede, porque claro, decimos que en 5 años va a haber 5 pacientes que van a tener el evento, pero ¿qué lo tienen el primer día de los 5 años o el último? Y eso es lo que tenemos aquí. Vamos a verlo porque esta es la variable que vamos a ver aquí. Esta representación nos permite distribuir los 124 pacientes desde el 124 hacia abajo hasta el paciente número 1. Bueno, en este caso esto hay que quitarlo, eliminar. Es el 1, es un error que hemos cometido, pero bueno, que ahora lo hemos evitado. Y aquí a la derecha tenemos los 60 meses, porque son 60 meses o 5 años. Luego vamos a distribuir en pacientes mes. O sea, si este es un paciente y este es un mes, cada casilla que hay aquí es un paciente mes. Voy a ponerlo un poquitín más. Ahí vaya, que aquí no se ve. Un paciente mes. De modo que en realidad lo que tendríamos serían 124 pacientes por 60 meses, pues la multiplicación son todos esos 7.500 pacientes mes. Efectivamente, son 7.500 pacientes mes, lo que equivalen estos 125, son 125, y estos 125 son 124, la suma de estos, porque claro, este es un 119, pero vamos, es porque hemos tenido que lo que se dice, llevar hasta el número positivo siguiente. Bien, aquí tenemos los 124, y hay 5 que van a tener el evento, pero no el primer día, sino que lo van a tener ¿en qué momento? Pues lo van a tener en este momento, van a tenerlo a partir, si nos damos cuenta, del mes número 23. En el mes número 23, ¡pum!, prorrumpen el número 124, el número 123, el 122 y el 121, bueno, pues prorrumpen el número 24, o sea, estos en el 23 y estos en el 24. Bien, este 119, este es el que se salva, del evento. ¿Por qué? Porque se salva del evento porque el otro sí lo tiene, pero tampoco el primer día. Bueno,
¿Cómo son los pacientes en el grupo de control? Bueno, pues los de arriba, estos 5 de arriba, son exactamente iguales que estos. O sea, tienen la misma representación. Y es únicamente el paciente 119, es la única diferencia, el que prorrumpe en un infarto en el mes número 30, que está aquí. Lo vemos aquí, en el mes número 30, ¿no? Prorrumpe en este infarto que es no mortal, sino que es no mortal, es no fatal, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y qué sucede con los otros 118? Pues con los otros 118 sucede que están como una pera de bien y que incluso se nos salen un poco de escala. Hemos tenido que poner aquí los que están bien, cada 50 con un color amarillo, para que yo no me pierda, y por lo menos el lector que también adivine que por aquí está el 50, que por aquí está el 100, y este es el 124, de modo que parecen las dos torres gemelas, y prevalece el verde. Esta es la razón por la que decimos que en realidad el beneficio pues es muy pequeño, es prácticamente residual, porque solamente es un paciente, teniendo en cuenta los efectos adversos que tenemos de la hipoglucemia. Porque, aunque no lo hemos representado, porque no creemos que ese riesgo relativo combinado esté representando a los 5 ensayos clínicos, sí podemos afirmar que todos, excepto uno, dañan y no poco. Muy bien, pues prácticamente pues este es el final de nuestra exposición. Ha sido un poco larga, pero creo que era lo mejor, bueno, pues el explicarlo pues poco a poco, ¿no? Esta es la razón por la que decimos que estimamos que el balance de beneficios pues no justifica los riesgos potenciales, los inconvenientes y los costes. Esto es, a nuestro juicio, no es científico, es un saber prudencial, y aquí lo dejamos. Nada más. Muchas gracias.